Veamos lo que dice este comentario. Ojalá Tolkien estuviera vivo para saber su opinión de esta serie. Veo mucha gente dándosela de juez y verdugo asegurando que es un desastre por faltar el respeto. Respondiendo a este comentario, podría afirmar que a Tolkien no le hubiera gustado esta serie de Amazon, que la hubiera rechazado y que sí la hubiera considerado una falta de respeto. Así que quédate y te explico los siguientes puntos que nos llevaría a deducir lo que probablemente pensaría Tolkien de los Anillos de Poder. Empecemos poniendo un ejemplo con un caso parecido de adaptación a una serie con otra franquicia. Y es que hace poco, hace unas semanas, si se dieron cuenta, hubo una polémica con la serie La Casa del Dragón cuando George R.R. Martin, el creador de Juego de Tronos, criticó fuertemente los cambios que estaban introduciendo en el guión de las temporadas de la serie, que alejarían la historia de los escritos originales, o al menos muchos sucesos quedarían sin justificación cuando omitieran sus causas que le dan sentido. Y fue una queja que el escritor no se pudo aguantar y tuvo que publicarlo después de tener una gran relación con HBO y las productoras que adaptan sus libros, y acostumbrado a llevar sus textos a la pantalla. Recordemos que George R.R. Martin ha vendido los derechos de sus novelas a Warner y HBO, como lo son su saga de Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos, su libro de Fuego y Sangre, que es en la cual se basan para producir La Casa del Dragón, y los cuentos de Dunk y Egg, cuya adaptación llega el próximo año con la serie El Caballero de los Siete Reinos. De todo lo que pudo criticar George R.R. Martin del guión de la serie, solo se centró en dos cambios que, aunque pequeños, los puso de ejemplo para demostrar que un evento mal justificado tumba la coherencia de toda una narrativa. Por eso, a ese artículo en el que expresó sus críticas lo tituló Las mariposas, haciendo alusión al efecto mariposa. La primera crítica de Martin al guión de la serie en la segunda temporada es referente a la escena de Sangre y Queso, que aunque es similar a lo escrito por el autor y en gran parte cumple con la esencia del acontecimiento, el escritor admite que los cambios que decidieron en la serie le quita peso al momento, el cual en el libro es cruel y traumático, tanto que determina el comportamiento de uno de los personajes como lo es la reina Helaena. Y todo esto sucede con la omisión de uno de los hijos del rey Aegon II. En el libro son 3 los hijos de la reina Helaena y del rey Aegon II, que son Jaehaerys, Jaehaera y Maelor. Este último fue el que omitieron en la serie, y ello significó que la muerte de uno de los hijos del rey por parte de los asesinos se reconfigurara de otro modo. En últimas, la escena es funcional y no altera la historia global con los cambios introducidos, y hasta cierto punto Martin lo deja pasar y lo acepta. Pero la segunda queja es referido precisamente en relación a este personaje omitido. Pues no introducir al príncipe Maelor significa no justificar los sucesos que vendrán después, y que la serie seguirá adelante sin el apoyo del personaje que para el autor es importante para más adelante. El príncipe Maelor, ya avanzada la historia en la Danza de los Dragones, tendrá una escena brutal y que tiene su peso en la historia, por lo que no contar con este personaje le quita peso a los acontecimientos futuros que la serie sí pretende contar, y que ello causará un acto importante en otro personaje como será la reina Helaena. Martin habló de un spoiler de la tercera temporada sobre este último personaje, revelando que hará algo que dentro de la serie no tendrá mucho sentido, mientras que en el libro sí se justificaba porque existía el personaje de Maelor. Y todo el punto es que Martin, como buen escritor, dice que todo lo que pasa en un escrito, ya sea en un libro o en una serie, tiene que estar bien justificado. La coherencia de las tramas debe de ser sagrada. Martin es consecuencialista, es decir, que si pasa algo debe tener una causa clara y una consecuencia también muy clara. Algo que aprendió de otro autor fuertemente consecuencialista, como lo fue Tolkien con sus libros. Rings, probably junior high school, that this was the greatest book that I'd ever read. Martin no habla de grandes cambios que alteran el canon de su historia o la ruta de cómo se debe desarrollar su mundo. No. Solo se está quejando de cambios secundarios, pero que aún así afecta las decisiones de los personajes y le quitan verosimilitud cuando lo vemos en pantalla. Y ya se podrán imaginar a qué me refiero teniendo en cuenta la serie Los Anillos de Poder. Martin hasta el momento había aceptado muchos cambios tanto en Juego de Tronos como en La Casa del Dragón, pero al final explotó y ejerció su derecho a la crítica sobre cómo estaban adaptando su propia obra, incluso en una serie en la que él también participa. Entonces vayan imaginando. Martin explotó y no aguantó más los cambios en algunos detalles de la historia general, que con o sin razón, él los ve mal y le molesta. Y estamos hablando de George R.R. Martin, un escritor de literatura y novelas que tiene una relación muy estrecha con las producciones audiovisuales, que ha trabajado para la televisión, que incluso trabajó para la serie Juego de Tronos como adaptador de sus propias novelas, que escribió guiones, que se codea con los guionistas y directores de cine y televisión, que se involucra en estos proyectos de HBO como productor y asesor,
que incluso para La Casa del Dragón figura como creador de la serie, ni más ni menos, que sus ayudantes de escritura para los libros también participan en la serie como guionistas y guardianes del canon de su historia. Es decir, que un autor tan inmerso en el mundo de la televisión, que entiende a las mil maravillas el proceso de adaptar un libro a una serie, al final explota y se siente en el derecho de quejarse y criticar los cambios que los guionistas realizan en algunos de los detalles de la historia. Unas quejas que puso en tensión la relación de Martin con los estudios, pero que de seguro luego lo arreglarían. Pero que en últimas es una queja que expresa el inconformismo por el que estaba pasando Martin con la adaptación que estaban haciendo de su universo. Ahora, imaginemos lo mismo con Tolkien y la serie Los Anillos de Poder. Si así lo toma un escritor como Martin, que viene del mundo de la televisión y que gran parte de su fama y éxito lo debe a que HBO adaptó su obra y que en parte se siente en deuda por ello, ¿qué se dirá de J.R.R. Tolkien, un profesor universitario, un académico, un filólogo y estudioso consagrado de las lenguas antiguas, un hombre tradicional y amante del pasado, un perfeccionista de la escritura y de su propia obra, y de cuyo mundo nunca estuvo conforme sobre la coherencia narrativa que debía tener? Imaginemos qué pensaría al ver al menos un capítulo de Los Anillos de Poder, una serie incoherente, sin sentido entre escena y escena, inverosímil con lo que sucede en las tomas e incongruente con lo que hacen los personajes de un momento a otro. Tolkien era un académico que escribió unos libros y creó un mundo ficticio, pero como parte de su labor académica y desarrollo intelectual durante toda su vida. La Tierra Media era algo fundamental y significativo para él. Por eso revisaba su historia cada vez que podía. La Tierra Media no fue una historia de fantasía que se le ocurrió de un día para otro, y la vendió una productora para entretener a gente en radio o televisión por simplemente dinero. Por eso Tolkien siempre fue reacio a que adaptaran su obra, tanto El Hobbit como El Señor de los Anillos. De ahí su desprecio a las producciones de Disney, y a alguna posibilidad de bastardear una obra original como la de él, para simplemente venderlo como un producto de consumo superficial. Como lo dice Kai47 en su crítica a Los Anillos de Poder, haciendo referencia a la carta 210 de Tolkien cuando el autor rechazó una posible adaptación de su obra porque vio un cambio que en apariencia es pequeño, pero que para él era significativo, y era que la adaptación pretendía poner a Aragorn cuando se enfrenta a los Nazgûl, un momento anterior a tener a Andúril o a Narsil reforjada. Por ese simple detalle, Tolkien despreció esa adaptación. Ahora imaginemos qué diría cuando viera un producto como Los Anillos de Poder que reescribe su historia y su mundo, hace cambios exagerados y generales de los acontecimientos, se inventa personajes y omite a otros originales de los que incluso sí tienen los derechos, como lo son Thranduil, Celeborn y Anarion, y tergiversan los eventos, los tiempos y las edades y acciones de los personajes. Recordemos que Martin se quejó por la omisión de un personaje como lo era el príncipe Maelor, y que en su momento Tolkien se quejó porque Aragorn tenía una espada en la cima de los vientos. Ahora imaginemos lo siguiente. A continuación voy a enumerar todos los cambios que introduce la serie y que obviamente no escribió Tolkien, tergiversando la historia canónica, y los voy a enumerar en desorden ya que los expongo a medida que me voy acordando de ellos. Como por ejemplo, Sauron no es temido por los orcos y es traicionado y asesinado por estos. Celeborn está muerto y Galadriel es comandante de los ejércitos de Gil-galad. Ar-Pharazôn llega al trono al mismo tiempo en que los anillos de poder se forjan. El orden de los anillos de poder se alteran. Los anillos se hacen a medida de cada raza. Sauron no crea Mordor. Galadriel va a Númenor. Se encuentra con Sauron y lo lleva a la Tierra Media. Se enamora de Sauron. El ataque de Eregion no lo hace Sauron, sino un personaje inventado. Isildur visita la Tierra Media antes de la caída de Númenor. Ar-Pharazôn lo elige un águila. Los Istari llegan en la Segunda Edad. Gandalf llega en un meteorito y va a Rhûn y no conoce su propósito ni nombre. Los proto-hobbits existían en Rhûn y todo el mundo ya sabía de su existencia. Tom Bombadil es serio y es maestro de magos, y Galadriel y Elrond se besan y hay un posible romance entre ellos. Como ven, esto es un desastre y un destrozo a una obra en la que el autor intentó perfeccionar durante toda su vida. Si Tolkien rechazó una adaptación por el detalle de una espada, ¿qué diría de todos estos cambios tan irrespetuosos a su mundo tan bien construido y cerrado? ¿Qué diría un hombre metido en la academia y sin relación con el mundo del espectáculo? Más o menos así sería la reacción de Tolkien al ver Los Anillos de Poder. ¡No! 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 ¡Efod, la concha de tu hermana! ¡Efod, gitana! O bueno, al ver el guión de Los Anillos de Poder, lo hubiera rechazado, y la serie nunca se hubiera producido, porque nunca hubiera vendido los derechos. O si los vendieran, iría no donde su hijo Christopher, que fue un compilador de sus escritos y un guardián de su obra, sino donde su nieto, Simon Tolkien, el que vendió los derechos a Amazon por simplemente dinero. Y le diría: eres una maldita decepción.
¿Tolkien sería así de quejoso? Pero por supuesto. El mismo Tolkien contaba que la revisión de las ediciones de sus mismos libros, de El Señor de los Anillos, lo agotaban y le tomaban mucho tiempo porque siempre había errores y cambios pequeños que los editores no notaban, y siempre él tenía que estar revisando, corrigiendo y perfeccionando. Le llevaba mucho tiempo escribir los índices de los nombres, como la escritura de los apéndices, para dejar bien claro su mundo, sus personajes y los acontecimientos. Ahora, que al ver ese desprecio que los guionistas de la serie hacen con su obra, para nada estaría contento. Recordemos lo que decían los showrunners de Los Anillos de Poder, que iban a contar la historia que Tolkien nunca escribió. Es decir, que no les interesa la historia que Tolkien sí escribió, la que nosotros queremos leer y ver adaptada, la que hizo famoso al profesor y atrajo a todo el mundo. Pero estos guionistas que no tienen ninguna experiencia escribiendo, se creen mejores que Tolkien y se ven en el derecho de reescribir su historia y tergiversar su mundo en una de las series más malas de la televisión. Entonces, ante esos cambios tan grandes a la Tierra Media, un autor tan consecuencialista, perfeccionista y revisionista rechazaría y aborrecería. Después de ver estos puntos que les acabo de exponer, creo que queda claro cuál sería la opinión de Tolkien que podríamos inferir si él llegara a enterarse de lo que sucede con esta serie. Entonces no, a Tolkien para nada le gustaría ese producto tan decepcionante. Con lo que podemos leer sobre las críticas que él hizo en vida, queda objetivamente demostrado que Tolkien habría odiado profundamente este producto. Ahora dime tú en los comentarios qué piensas. Te estaré leyendo. Un saludo y hasta pronto.